Buenos días, estamos aquí en la ciudad de Chihuahua con el señor licenciado Jorge Ruana, juez de juicio oral, y estamos comentando algunos aspectos sobre la sentencia del juicio oral, esos aspectos que se deben de tomar para explicar la cuestión de la integración, ya para dictar la resolución de la sentencia, lo que es el delito, la responsabilidad, y en un momento dado el aspecto de la individualización de la pena o la cuestión de la reparación del daño. ¿Cómo lo podríamos explicar esto, señor juez, de una manera breve para que las personas interesadas en el tema puedan saber de cómo se va a tramitar ese juicio, qué elementos son los que se van a determinar y si habrá una audiencia o dos audiencias aquí en Chihuahua? Bueno, gracias por la invitación y quiero comentarle que aquí en el estado de Chihuahua, bajo el nuevo sistema de justicia penal, nuestro ordenamiento procesal establece dos audiencias. En la primera ubicamos precisamente la acreditación del delito y así también la responsabilidad, en este caso del acusado. Posteriormente, si el Ministerio Público logra en esa misma audiencia de debate a juicio oral con sus pruebas acreditar la reparación del daño y en un momento dado también generar los argumentos que para él sean suficientes para poder imponer una sanción más alta o a su criterio con las variantes que él o las agravantes que él haya considerado, ya no hay necesidad de esa segunda audiencia. En esta segunda audiencia, que es de individualización de sanciones y de reparación del daño, nuestro ordenamiento procesal se tiene contemplada hasta para dar inicio dentro del plazo de los siguientes 5 días a que se ha dictado el fallo. Luego, si es que hay necesidad, se anuncia precisamente en la fecha de esa audiencia, se apertura y se recibirán las pruebas que van a complementar la información que se vio en la audiencia de debate con aquellas pruebas que son tendientes a una acreditación del daño patrimonial sufrido, en fin, la reparación del daño en general. Y también para concretizar la petición sobre la imposición de la pena. Debo señalar que bajo esta visión, el parteaguas de estas dos audiencias que integrarían precisamente el juicio oral, veríamos intermedio lo que es el fallo, que es una institución compleja, de naturaleza especial, no recurrible. El amparo directo no cabe, puesto que no es la sentencia definitiva. El amparo indirecto tampoco, en razón de que no es un acto propiamente de molestia, sino un pronunciamiento sobre uno de los aspectos que van a integrar la sentencia. Entonces, merecería incluso un punto y aparte hablar lo que es el fallo. La intención de establecer aquí los puntos para la sentencia, de estar integrado en dos audiencias, pues quedaría precisamente al desahogo de la prueba. No hay que olvidar que hay delitos que son muy complejos, donde los testigos en ocasiones sueltan todas sus emociones y toda su información, por llamarlo de alguna manera, en el desahogo de su testimonio. Imaginemos un secuestro, imaginemos los homicidios calificados, y por llamarlo de alguna manera, más llevadero cuando se trata de situaciones de orden patrimonial, de delitos que atentan contra el patrimonio, donde es fluida la información, pero no implica necesidades especiales de atención para aquellos que van a declarar. Luego entonces la audiencia de debate a juicio oral puede generar ya la información por sí para evitar la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. Básicamente sería... Muy bien, sí, señor juez, yo creo que aquí aspectos muy importantes y que ahorita veo destacables de estos puntos de vista que usted maneja es que por un lado una audiencia se concreta propiamente a determinar si hubo o no el delito, y dos, la responsabilidad, y que podría quedar a una segunda audiencia todo lo relativo a la reparación del daño, a la individualización de la sanción, de la pena, y creo que eso sí es muy importante porque a veces esa trilogía de la que estamos hablando, delito, responsabilidad, pena, la podemos separar un momento dado. Y al momento de dictar el fallo,
Estábamos comentando brevemente que nuestra Carta Magna, en su artículo 17 constitucional, nos impone o determina que las sentencias de juicio oral serán explicadas. ¿Qué criterio le merece a usted el hecho de decir será explicada o será dictada en un momento dado? Que es el aspecto que marca la legislación procesal aquí en Chihuahua. ¿Qué aspecto le merece a usted ese comentario sobre el particular? No, creo que en primer lugar acerca precisamente al justiciable con lo que le está sucediendo. Habría aquí la posibilidad de preguntar si entendió realmente su juicio y si él advirtió precisamente el por qué está siendo sancionado de esa manera. Aquí en el Estado las disposiciones son un poquito, sin entrar en un análisis profundo, pero son un poquito distintas. Aquí se nos pide la lectura de la sentencia íntegra y luego de esa manera a veces son tediosas. La disposición constitucional facilita las labores que hacemos los jueces llevando a cabo, en la gran mayoría de las veces, sentencias más razonadas, concretas y que van pendientes precisamente a dar una explicación a aquel que está siendo enjuiciado. Y al tiempo informar a todos aquellos que estuvieron presentes cuáles fueron los factores con los cuales se determinó la absolución o la condena de una persona. De cierto modo, cuando la estamos explicando, cuando se va a explicar, yo creo que es hacer un breve resumen. Sí, señor. Porque si vamos a leerla, pues muchas veces si vamos a dar, para leer la sentencia quiere decir que la tendremos que tener previamente por escrito. Así es. Y si estamos hablando en un juicio oral y ya vamos a resolver, ¿cómo yo le encuentro entonces aquí un problemita para cómo pasarla primero por escrito y después dictarla? No, aquí la idea, tenemos la diferenciación del fallo y la sentencia, o fallo o veredicto con relación a la sentencia. El fallo o veredicto, determinando la responsabilidad y determinando el delito, ese sería el antecedente inmediato que va a ser integrado en la segunda audiencia, donde se va a poder establecer precisamente el quantum de la pena y el monto preciso de la reparación del daño. En esta segunda audiencia es únicamente ya la integración de estos dos últimos puntos anexos, por llamarlo de alguna manera, a lo que ya se había pronunciado. Sí se ahonda en la sentencia con mayor profundidad en declaraciones, en pruebas específicas que generaron convicción, pero al momento de dictar el fallo es más sucinta, es una forma más resumida de proporcionar la información a las partes, a los intervinientes. Cuando ya estás en sentencia, sí es un poco más extensa esa información, pero no deja de ser una labor de hacer un resumen de información, concretizar razonadamente todos los elementos de convicción y dar esa explicación que nos pide que se haga el artículo 17 constitucional. Muy bien, señor juez, pues me parece muy clara la exposición y creo que las personas que chequen este video, que lo verifiquen, debemos de dar un poquito más de elementos para que pueda ser cada vez mejor, más comprensible estos aspectos de la cuestión procesal actual que está viviendo y la transformación que está llevando a cabo legislativa y de procedimiento en nuestro país. Yo le agradezco mucho las opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias.